Hola, un gusto saludarles nuevamente. En este caso vamos a practicar un poco la generalidad de las fórmulas de física de los diferentes movimientos básicos por los cuales usted necesariamente va a empezar el estudio de la física. Una vez que hemos hecho videos acerca de despejar fórmulas, usted ahora debe entender y está en la capacidad de interpretar los fenómenos físicos para actuar según las fórmulas. Como siempre me he permitido adelantar en el pizarrón algunas fórmulas para ganar tiempo. Nuevamente, no se incomode, no se asuste, que vamos a entender esto y le será más fácil, más cómodo sus estudios en la física. Aprenderse todo esto de memoria, la cantidad de fórmulas que existe, yo le veo un poco complicado. Cuando usted está estudiando muy bien un tema, esto. A continuación otro tema, esto, uno a la vez. A continuación el siguiente tema, este y este y este. Pero resulta y sucede que en el examen final o el semestral, como se desarrollen en su institución, le van a tomar de todo. Y ahí viene el inconveniente. ¿Cómo usted se recuerda las fórmulas de todo? Ahí viene tal vez la explicación y espero que le sea de utilidad. ¿Qué relación tiene el movimiento rectilíneo con el movimiento circular? Vamos a empezar por esto. Circular. Este es un círculo. Vamos a ponerle la tapa. Este es un círculo con el cordón. Es un círculo. Pero el momento que usted le abre, se le podría interpretar como una recta. ¿Sí? Como una recta. Es decir, es por eso que las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado nos vamos a saltar del movimiento constante, del que no es variado, porque son fórmulas un poco más básicas para ganar tiempo, vuelvo y repito. Esto es del movimiento rectilíneo. Por esta explicación, es lo que las fórmulas del movimiento circular tienen relación. ¿Sí? ¿En qué sentido es lo que tienen relación los dos movimientos, las fórmulas? Una vez que usted entienda o incluso se aprenda de memoria estas fórmulas, usted ya sabe las fórmulas del movimiento circular. Ejemplo, velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo en el rectilíneo. Debido a la cuerda que yo le templé, en el movimiento circular variado, la velocidad final se transforma en velocidad angular interpretado por la W es igual a la velocidad inicial angular más menos la aceleración se transforma en alfa, que es la aceleración igual en movimiento circular, y el tiempo sigue siendo el mismo. En verde me he permitido colocar más menos para que se diferencie. ¿Y por qué? En movimiento rectilíneo, por decir algo, será positivo cuando es acelerado. Es decir, se dice que el móvil acelera de 10 kilómetros a 15 kilómetros, va de menos a más, es acelerado. Pero si dice frena, es desacelerado. Según eso va la fórmula más o menos.
no siempre es más, no siempre es menos. Lo propio con el movimiento circular. Por la explicación que estos dos tienen similitud, aplica lo mismo la fórmula más o menos. Otra. Este es el movimiento circular. Por círculo, obviamente, tenemos radios. Esta abertura θ es lo que provoca una distancia. Distancia es en el movimiento rectilíneo. Pero en el circular, este ángulo θ provoca una distancia, pero esta distancia se lo mide en radianes. ¿De acuerdo? Entonces sigamos. En la fórmula 2 del variado, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 aceleraciones por distancia. En el circular, exactamente lo mismo, solo cambia la nomenclatura. W, 2, la aceleración angular y la distancia en el rectilíneo cambia por θ, que es esta distancia igual que provoca el movimiento rectilíneo en su equivalente. La fórmula 3, en el rectilíneo, distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. En el circular, distancia cambia por θ. La velocidad inicial cambia por W, velocidad angular inicial. El tiempo es el tiempo. En cualquier movimiento el tiempo no cambia. Más menos, un medio de aceleración. Un medio de aceleración angular, tiempo al cuadrado. Tiempo al cuadrado. Siguiente fórmula en el rectilíneo. Distancia es igual a un medio que multiplica velocidad inicial más velocidad inicial por tiempo. ¿Sí? Circular. Distancia. θ, lo que provoca la distancia, es igual a un medio. Velocidad final. Velocidad angular final. Más velocidad inicial angular por tiempo. 5. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Aceleración en el curvilíneo. Velocidad final menos velocidad angular inicial sobre tiempo. Es decir, si usted ya conoce las fórmulas del rectilíneo uniformemente variado, usted automáticamente ya sabe las fórmulas del rectilíneo, del circular variado. Obviamente las unidades nada más van a cambiar. Velocidad, aquí será metros sobre segundo, kilómetros por hora, lo que sea. En el circular es radianes sobre metro. La velocidad. El espacio, la distancia en el circular es radianes. Y la aceleración en el circular será radianes sobre segundo al cuadrado. La aceleración en el rectilíneo será metros sobre segundo al cuadrado, kilómetros, lo que sea, en unidades lineales. Y aquí, por ser circular, tenemos radianes. Una observación: el tiempo y la distancia en física siempre serán positivos. Si es que a usted en el desarrollo de su ejercicio le sale un tiempo negativo, revíselo. Si le sale una distancia negativo, revise el ejercicio. En cualquier movimiento. No existe de aquí me voy a mi casa en menos
30 segundos, en menos 30 minutos, en menos 2 horas. No existe. De aquí a la esquina existen menos 50 metros, menos 200 metros. No existe. Otra cosa distinta, por decir algo en vectores, la flechita que se dice, le sale hacia la derecha. El dibujo está hacia la derecha. Pero en su resultado le sale un resultado negativo. Entonces quiere decir, se interpreta que el sentido será al contrario. Lo que se iba a la derecha, el resultado analítico de un signo negativo, indicará que usted se va hacia la izquierda. Lo propio en vector. Si es que le sale positivo, muy bien, usted está en el camino correcto de la flecha del vector. Pero si en el resultado analítico le sale negativo, quiere decir simplemente que el vector es para abajo, un sentido contrario. Pero recuerde, tiempo y distancia siempre positivos. Ahora vamos a ver el tema, ¿qué relación tiene con caída libre? Para eso vamos a hacer un pequeño, aquí sí se ve, ¿no? Trigonometría. Triángulo rectángulo. ¿Sí? Trigonometría. Triángulo rectángulo. Estos dos triángulos rectángulos son exactamente iguales. Congruentes. Todos. Si yo tengo aquí un ángulo θ, aquí también tengo un ángulo θ. ¿Sí? Esto va a ser A, esto va a ser B, esto va a ser A, esto es B, y esto es C, y esto es C. El seno de θ es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, perdón, sobre hipotenusa. ¿Sí? Entonces B es mi complemento en X. El seno es, sí, cateto opuesto sobre hipotenusa. A es mi complemento en Y, en coordenadas. Entonces A va a ser igual a C por el seno de θ. En triángulos rectángulos nada más, nada de física, trigonometría. A es igual a C sobre seno de θ. Pero resulta que A es vertical. Podemos decir que es Y. Ahora, el coseno de θ, coseno, en este otro triángulo, es igual a adyacente sobre hipotenusa. Entonces, B, que es X, va a ser igual a C por coseno de θ. ¿Sí? Horizontal X, vertical Y. Ahora vamos a hacer una cosa. Estos dos triángulos yo los junto. Recuerde que son idénticos. Trigonometría básica. Yo los junto. El momento que yo los junto, tengo esto. Ya vectores, ya física. Estos son ortogonales. Ortogonales quiere decir, aquí ángulo recto, ángulo recto. Los dos triángulos son semejantes, congruentes. Entonces, ángulos entre paralelas. Este ángulo de acá también es θ. Este es el vector velocidad. Este es el componente del vector en X. Y este es el componente del vector en Y. ¿Sí? Vamos, lo mismo que hicimos acá, trigonometría básica. Seno de θ, aquí, va a ser igual a cateto opuesto
y sobre hipotenusa. La hipotenusa es el vector b. Ahora yo quiero el componente en y. Entonces será b por el seno de x, de teta. ¿Sí? Y ahí concluimos que siempre, ya no lo piense. La velocidad en y es con seno. No lo piense, y es de memoria. Debido a esto y debido a esta parte de la trigonometría. Ahí solamente le he hecho con el seno. Acá vamos a hacer con el coseno. Aquí yo tengo teta, este es el vector, este es mi complemento en y este es mi complemento en x. El coseno de teta es igual a adyacente sobre hipotenusa. El componente en x siempre va a ser igual a b por coseno de teta. Siempre. El componente en x, coseno. El componente en y, seno. Esto se conforma de la trigonometría básica, vectores que nos corresponden. ¿Para qué nos sirve esto? Ahora vamos en caída libre. En caída libre, pues, usted se para en una terraza, deja caer un objeto, lanza un objeto hacia abajo. El momento que usted está lanzando o dejando caer hacia abajo, la gravedad va a favor de ese movimiento. En ese sentido, es positivo. Pero cuando usted está en su terraza, una piedra o una pelota, usted lanza hacia arriba, la pelota se ve en este sentido, pero la gravedad va en este sentido. Se oponen. En ese caso es negativo. ¿Sí? Es por eso que los aviones en la aviación, el máximo esfuerzo que realizan los motores de un avión al despegar es cuando va en contra de la gravedad. Cuando despega, sube, pero la gravedad le manda hacia abajo, entonces el motor tiene, para contrarrestar esta fuerza natural física. Pero cuando obviamente el avión aterriza, al igual es de cuidado, porque va bajando. Y aparte de eso, la gravedad le empuja más abajo. Es por eso, nuevamente repito, el tema de los signos. Más, menos, más, menos. No siempre es más, no siempre es menos. ¿Listo? Acá, apréndase esto y usted ya sabe estas fórmulas. Velocidad final, velocidad final. Velocidad inicial, velocidad inicial. Más, menos. La aceleración cambia por gravedad. Y usted ya sabe las fórmulas de los tres movimientos, solamente cambiando las letras. Si usted quiere, podrá usted fijarse que en estos tres movimientos son las mismas. Aceleración cambia por gravedad. Aceleración cambia por aceleración circular. Fórmula 2. Velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2 acelerado por distancia. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos 2 gravedades. Lo único que cambia es la aceleración por la gravedad.
Y la distancia cambia por altura. Vuelvo y repito, usted está aquí, por ejemplo, en su terraza, arriba. Entonces esto, que en el movimiento rectilíneo es horizontal, es distancia. En caída libre, esa distancia se transforma en altura. En el rectilíneo, la aceleración, que va de manera horizontal, en caída libre se transforma en gravedad, que siempre va hacia el centro de la Tierra, obviamente. Por eso no hay gravedad negativa. Contra eso sí no podemos hacer nada porque es la naturaleza. Por lo tanto, se podría comentar, en caída libre siempre manejamos el eje Y. Es por eso que aquí luego tenemos velocidad en Y, en Y, en Y, en Y. Acá también en Y, en Y y en Y. Si quiere usted hacer una analogía, en el movimiento rectilíneo será en X. Vamos a ver el movimiento parabólico, ya lo vamos a hacer. Aquí es una conjugación del movimiento X y Y por el vector, pero predominio en el eje X, porque obviamente cuando usted lanza una piedra, un proyectil, de paso le comento, los señores de las Fuerzas Armadas, artillería, ellos sí deben dominar perfectamente el movimiento parabólico. Aquí tengo un tanque y aquí está el enemigo. Deben hacer cálculos rápidos y precisos para saber el ángulo de inclinación de tal manera que tenga el alcance para que le dé a su enemigo la distancia máxima. Artillería, las Fuerzas Armadas, los tanques, los cañones deben saber el ángulo en el cual va a dar su proyectil en el blanco parabólico. Predominio, obviamente, en el eje X. Y obviamente, pues, me imagino que submarinos y todo el tema, desde el mar, pues, calcularán el ángulo. En primera instancia sube a la superficie y luego coge su ángulo que quieran. Y de China se va a Estados Unidos, de Estados Unidos a Mongolia o lo que sea. Obviamente no deseamos eso. Acá, velocidad final, velocidad inicial, 2 aceleraciones, 2 gravedades por altura. La fórmula 3, distancia. La distancia en caída libre se transforma en altura. La velocidad inicial por tiempo, todo igualito que el rectilíneo. Un medio, la aceleración cambia por gravedad y el tiempo sigue siendo el tiempo. Tiempo cuadrado, tiempo cuadrado, tiempo cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces acá, la altura, que en el rectilíneo es distancia, en el circular es θ, en caída libre es altura. Un medio, un medio, un medio. Velocidad final más velocidad inicial. Final más inicial y por el tiempo. ¿De acuerdo? Ahora acá, de manera vertical, necesitamos una altura máxima. Esta altura de acá es igual a una altura máxima. ¿Cómo quedamos? De la fórmula 2, de acá, siempre la altura distancia es positivo. En la altura máxima, la velocidad final
siempre va a ser 0. ¿Sí? ¿Por qué? Vuelvo y repito, usted está en la cornisa de la terraza, usted lanza hacia arriba, nunca se va a ir hasta el infinito. Va a llegar un punto por la gravedad que se va a detener. Y de una u otra manera su velocidad final va a ser 0. Lo propio si es que lo lanza hacia abajo. Vamos a decir que su velocidad final aquí va a ser 0, porque se va a chocar contra el planeta. En ese sentido, de la ecuación 2, si la velocidad final es 0, solamente despejo. La altura va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado sobre 2 gravedades. Pero esta es la altura máxima, es decir, acá, de polo a polo. En algún ejercicio le dirán calcule después de un tiempo aquí o acá o algo de eso. Pero hablamos de altura máxima. Recuerde usted que el componente en Y es el seno. ¿Sí? Entonces esto yo lo puedo cambiar por velocidad inicial al cuadrado, seno al cuadrado sobre 2 gravedades. Cuando la velocidad final es 0, tenemos altura máxima. Lo propio, el tiempo de subida, ¿sí? El tiempo de subida al igual se alcanza con, vamos a suponer, movimiento parabólico. El tiempo de subida es este. Cuando tenemos en la mitad del movimiento, llega a este punto la gravedad y ya no puede subir. Su destino final luego es bajar. Tiempo de subida. De la ecuación 1, al igual, la velocidad final es 0, por lo que les comenté en antes. Por lo tanto, de aquí despejo. El tiempo es igual a la velocidad inicial sobre gravedad, si esto es 0. Tiempo de subida. Pero resulta que la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial por el seno. En Y siempre es el seno, el componente en Y siempre es el seno y el componente en X siempre es el coseno. Entonces tengo que el tiempo de subida es igual a esta forma o a esta forma. En el movimiento parabólico, el tiempo de subida está aquí, pero resulta que está a medio vuelo. El movimiento parabólico no es que llega acá y se va. Esta trayectoria es la que determina y son lugares simétricos. Entonces aquí yo tengo un tiempo de vuelo, tiempo de subida. Si usted quiere que sería igual a un tiempo de bajada, y todo esto será un tiempo de vuelo. Es por eso que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida, por esto. Y lo que corresponde a caída libre, el tiempo que va al piso una vez. Y si es que el tiempo va para arriba, todo eso 2 veces, esto es lo que se llama tiempo de vuelo en movimiento parabólico. ¿De acuerdo? Perdón. Eso es por ahora lo que les podría comentar. Y luego esto, lamentablemente el pizarrón no es muy grande. En el próximo video haremos la analogía de lo que corresponde de esto con el movimiento parabólico y el movimiento semiparabólico. Perdón. Permítame indicarle una situación nada más.
El movimiento parabólico en sí provoca tres movimientos que casi siempre, se lo estudia por separado. Este es el movimiento parabólico. Aquí tenemos un tiempo de subida, ¿sí? Este de aquí provoca un movimiento parabólico como tal, completo. 1. Este de aquí provoca un movimiento caída libre. Este de aquí. Y luego provoca el movimiento semiparabólico, que es este. Usted desde la cornisa de su casa se para y lanza, ahora sí lanza, no deja caer, un objeto. Las bombas en carnaval, lo que era antes, todo lo que usted lanza, provoca esto. Y provoca el movimiento semiparabólico. 3 movimientos: parabólico completo, caída libre y el semiparabólico, que también son unas fórmulas parecidas con elementales detalles. Esta parte de acá, la izquierda, obviamente no existe, porque usted está aquí parado, lanza una piedra, artillería o un proyectil, lo que usted quiera, y no existe que la bala o la piedra o lo que sea, llega a un punto máximo y cae. No existe eso. Es por eso que se le toma este lado derecho como movimiento y más no el lado izquierdo. Un gusto saludarles. Haremos el próximo video un poco del movimiento parabólico y el movimiento semiparabólico. Saludos cordiales y un abrazo.